El año pasado yo tenía ya un buen tiempo corriendo, ya me sentía con energía para estar corriendo, ya me corría mis 3, 4 millas cada 2, 3 días y ya sentía yo como que podía dar el próximo paso. Y el próximo paso era correr 10 millas, esa era mi siguiente meta. Y ya lo había hecho antes, mi esposa y yo lo habíamos hecho antes, pero hacía unos 2 años que no lo hacía. Y entonces dije yo, ya uno de estos días me voy a animar y voy a correr mis 10 millas. Y un jueves por la tarde me salí de la casa y comencé a correr. No tenía planeado correr 10 millas, pero comencé a correr. Y en cuanto comencé a correr sentí un aire de energía. Así como que de repente me sentí ligero, no de cascos ligeros, pero ligero y comencé a correr de mi casa. Si toma uno la calle Calvine hasta la Grand Line son como unas 4 millas y media, casi 5. O sea que ir de ida y de regreso hasta Grand Line son como 10 millas más o menos, un poquito más y da uno la vuelta. Y entonces comencé a correr y sentí esa frescura, esa agilidad, esa fuerza, esa vitalidad. Y dije yo, hoy es el día. Hoy voy a correrme las 10 millas. 5 de la Grand Line y 5 de regreso. Y me fui como una gacela. ¿Ustedes han soñado cuando corren como gacelas? Que uno da un paso y se avienta así hasta así iba yo ese día. Corría y corría y corría. Llegué hasta la Grand Line como si nada hubiera pasado. Y me di la vuelta para regresar las próximas 5 millas. ¿Y qué creen? Sí, el viento me pegó de repente así en la cara. Yo no me había dado cuenta que venía con el viento a mi favor. Y ustedes pueden imaginarse 5 millas de regreso a la casa con el viento en contra. Y lo peor de todo es que mentalmente no estaba preparado para correr en contra del viento. Son las peores 5 millas que he corrido en mi vida. Las más difíciles, las más cansadas, las más diferentes. Así es que todo iba bien, todo era de color de rosa hasta que me encontré con las dificultades y las dificultades de la vida, ¿no? En la carrera de la vida cristiana tenemos muchos momentos donde nuestra determinación es tan firme que decimos, hoy yo me entrego al Señor. Yo ya voy a abandonar mi vida de pecado o de flojera espiritual. Yo ya voy a comenzar hoy. Hoy es mi día para entregarme completamente al Señor. A ver, ¿cuántos les ha pasado ese influjo de energía, esa pasión que de repente sentimos y el Espíritu Santo nos trae un momento de convicción y decimos, ya, basta de tanta flojera, hoy voy a comenzar otra vez. Y le empezamos a echar ganas a nuestra vida y de repente damos la vuelta y nos encontramos con el viento en contra. Y muy pronto nos damos cuenta que toda esa determinación que teníamos y toda esa energía que teníamos y toda esa pasión que teníamos, como que de repente no nos alcanza para seguir. ¿Alguien está conmigo en eso o no? Porque el deseo está ahí y también la determinación y hasta nos hemos preparado mentalmente para eso, pero de repente ocurren cosas en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra familia. Alguien tiene un problema, alguien se enferma, tenemos una discusión. Usted póngale nombre a cualquiera de estos vientos que son contrarios a nosotros y nos preguntamos ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Cómo nos movemos hacia adelante cuando la determinación no es suficiente? Cuando las ganas no son suficientes. Cuando queremos pero no podemos. Cuando quisiéramos pero sabemos que no vamos a llegar a ese punto. Y nos damos cuenta que nuestro compromiso, por más grande que sea, nuestra determinación, por más firme que esté, no nos alcanza para seguir hacia adelante. La gran mayoría de nosotros cuando llegamos a este punto decimos, ¿y entonces cuál es el sentido de esto? Mejor no esforzarse en nuestra vida espiritual porque al final de cuentas, me esfuerce o no me esfuerce, llega un momento cuando las dificultades nos impiden el continuar. ¿Cómo seguimos hacia adelante? Es nuestra determinación, lo único que necesitamos, o tal vez debemos aprender a echar mano de algo más. Vamos a ir de regreso al libro de Nehemías, donde hemos estado por las pasadas semanas, y vamos a otra vez vamos a considerar Nehemías como una analogía, o más bien como una alegoría, aunque les dije la semana antepasada, no podemos tomar toda la Biblia como una alegoría, pero de vez en cuando
Hay pasajes que presentan una alegoría de la vida cristiana y que nos pueden ayudar a seguir adelante en nuestra vida. Es que busquen Nehemías capítulo 2, donde vamos a estar en esta mañana. Me dieron la Biblia más chiquita que pudieron encontrar en el mercado. No la puedo leer porque mis lentes no me dejan leerla de cerca, pero de lejos tampoco alcanzo. Pero bueno, Nehemías capítulo 2, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a quitar los lentes y vamos a leer. Ustedes sigan con su vista este pasaje en Nehemías. No lo vamos a leer todo, pero la primera parte es importante y las otras porciones que vamos a leer también son importantes para este mensaje. Sucedió en el mes de Nisan, que es más o menos como la primavera en los meses judíos, que es el mes de Nisan, es el mes donde empieza el año judío, que es la celebración de la Pascua. Y si ustedes se dan cuenta, anteriormente él había mencionado otro nombre, otro mes, que es el mes de Kisleu, que es el mes noveno. Entonces han pasado varios meses desde que Nehemías estuvo allá llorando y pidiendo al Señor. Dice, en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que por cierto este rey Artajerjes, según la historia extrabíblica, era un tipo bastante raro, y era muy volátil, no era muy fácil discernir lo que él quería. Es que Nehemías tenía una posición muy difícil al acercarse a este rey, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Dice que el rey Artajerjes, que estando ya en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, no porque Nehemías no quería estar triste, pero porque nadie viene ante el rey en este sentido acá. Nadie viene en la corte del rey con una cara larga. Nadie se acerca a la corte del rey a estar triste o a estar enojado. Al rey no se le puede servir de esa manera. Y este es un rey humano y mundano, pagano hasta cierto punto, pero es una figura excelente de nuestro rey, a quien también no podemos servirle de mala gana, no podemos servirle nada más como se nos antoja. Venimos ante el rey con lo mejor de nosotros. A veces lo mejor de nosotros es un lamento, a veces lo mejor de nosotros es un llanto, a veces lo mejor de nosotros es una súplica, a veces lo mejor de nosotros es una queja, porque no entendemos lo que está pasando. Pero siempre que venimos ante el rey, venimos con esta posición, con esta actitud de que es importante lo que hacemos. Y Nehemías viene ante el rey, ante este rey pagano, y viene con un semblante de tristeza, e inmediatamente el rey lo nota. No porque el rey esté muy preocupado por Nehemías, sino porque, como dije anteriormente, al rey no se le viene a servir de esa manera. Y el rey Artajerjes lo nota y le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Versículo 2. No me digas que estás enfermo, Nehemías, porque enfermo no estás. Entonces dice: temí en gran manera. Porque obviamente el rey en ese momento tiene el poder de decir: a mí no me vas a estar sirviendo con tus caritas para afuera, ya sea que pierde el trabajo o pierde hasta la vida. Y dice: en ese momento temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Fíjese la siguiente respuesta de Nehemías: entonces oré al Señor de los cielos. En el libro de Nehemías vamos a encontrar en muchas ocasiones estas alusiones muy rápidas a la vida espiritual de Nehemías. Está delante del rey, de seguro está en su mente, está orando al Señor. Pero en ese momento, cuando el rey le dice: ¿qué cosa pides? Dice: entonces oré al Dios de los cielos. Y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esta no es una cosa hace como 100 y algo de años que están tratando de reedificar a Jerusalén. Nadie ha podido reedificar a Jerusalén desde que fue sitiada por los babilonios y fueron exiliados. Han pasado muchos años. Y Nehemías dice: hay una tarea delante de mí, una tarea que es mucho más importante que yo, una tarea muy grande, una tarea en la que Dios me ha invitado a participar. Hay una cosa mucho más grande que yo, que es en muchos sentidos nuestro caminar con Dios, que no tiene que ver únicamente con nosotros, pero que tiene que ver con toda la creación. Nosotros los cristianos somos muy prontos a pensar que cuando hablamos de nuestra relación con Dios, hablamos únicamente de una relación personal con Dios. Ninguna relación es estrictamente personal con Dios. La relación con Dios es obviamente personal, pero es una relación que involucra a todo el resto de la creación. Involucra a nuestros vecinos, involucra a nuestros amigos y a nuestros enemigos, involucra la creación misma en la que nos encontramos, porque la creación entera es del Señor.
El mundo entero es del Señor y Él está en el proceso de renovar todas las cosas en Jesucristo. Y entonces cuando hablamos de nuestra vida espiritual y hablamos de nuestro caminar con Dios, aunque es una relación personal con Jesucristo, no solamente es individual, es decir, que es personal porque la tenemos nosotros con Él, pero es una relación que abarca el resto de la creación. Que no se nos olvide un punto tan importante como este. Y entonces dice, voy a ir y voy a reedificar los muros de Jerusalén. El rey me dijo, y para añadirle un poco de emoción a la historia, dice, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que ya va en carrera Nehemías, ya nadie lo detiene. Ya está pidiendo de todo, dice, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces en esta analogía de Nehemías como nuestro caminar espiritual, nos damos cuenta que en la carrera de la vida cristiana hay muchos momentos cuando estamos determinados a hacer algo, pero inmediatamente nos vamos a topar con cosas que no necesariamente estaban en nuestros planes. Han pasado varios meses, como dije antes, de que Nehemías escuchó la voz de los exiliados del muro caído, de la Jerusalén en ruinas. ¿Y qué habrá estado haciendo todo este tiempo? ¿En qué habrá estado pensando? El capítulo 1 nos dice que Nehemías se embarcó en esta misión, y lo primero que hizo fue humillarse ante Dios, comenzar a orar y empezar a pensar qué iba a hacer. Es probable que hubiera estado haciendo planes, es probable que hubiera estado pensando cómo hablarle al rey, es probable que hubiera tenido muchas dudas acerca de lo que Dios quería hacer con su vida. Y Nehemías se presenta ante el rey, y lo primero que notamos en el pasaje es que inmediatamente el rey le pide una explicación. Por supuesto que el rey pide una explicación, porque Nehemías es un siervo del rey. Todos nuestros dueños piden explicación de nuestra vida. Por eso es que mientras usted y yo no declaramos, y cuando digo declaramos no me refiero a declarar únicamente con la boca, pero cuando con nuestras vidas declaramos inmediatamente quién es nuestro dueño, el que piensa que es nuestro dueño inmediatamente nos pide explicaciones. ¿Entienden lo que digo? Sí, un creyente, una creyente puede pasar muchos años de su vida, muchos meses de su vida sin declarar con sus palabras, con sus hechos, con sus relaciones que ahora pertenece a Cristo. Y mientras esa persona no declara que pertenece a Cristo, nadie le va a reclamar por pertenecer a Cristo. Nadie le va a pedir una explicación por pertenecer a Cristo. Pero en el momento mismo que usted declara la intención de seguir a Jesucristo y de no permanecer más en la corte del mundo, alguien va a pedir una explicación. Tan pronto como expresamos nuestra fe, aquel que piensa que es nuestro rey nos va a pedir una explicación. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo que de repente no quieres venir a trabajar los domingos cuando tú sabes que los domingos hay dinero extra para ganar? ¿Cómo que de repente tú ya no quieres participar de las cosas que participabas antes? ¿Cómo es posible que ahora te quieres ir a la iglesia los viernes, o quieres estar con aquel grupo los jueves, o empezaste a orar? Entonces aquel, no me refiero a una persona necesariamente, aunque puede ser una persona, pero aquel o aquello que es nuestro dueño, nuestro rey, inmediatamente nos pide una explicación. ¿Por qué estás haciendo esto con tu vida, Nehemías? ¿Qué estás buscando? ¿No estás contento con ser parte de la corte real? ¿No quieres seguir aquí sirviéndome el vino y dándome a comer el pan? ¿No quieres disfrutar de mi favor? Lo que yo te ofrezco aquí es bueno, Nehemías. ¿No te gustaría quedarte aquí? ¿Por qué estás pensando en los muros de Jerusalén? ¿Qué hay allá para ti? Tal vez no haya nada bueno para ti, Nehemías. Tú puedes permanecer en este lugar. Explícame, por favor, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y esta es una señal muy importante de nuestra madurez en el Señor. Las generalidades casi siempre fallan,
pero esta generalidad es muy precisa. Si no hay personas en nuestra vida que se están preguntando, what's up with you? Que se están preguntando, ¿qué tienes tú? ¿Qué haces tú? ¿Por qué tu vida es diferente? ¿Por qué tú no participas de estas cosas? Si no hay en nuestro alrededor personas que están sintiéndose confundidas porque nosotros hemos declarado nuestra lealtad a Cristo, entonces es muy probable que no hemos declarado abiertamente que estamos siguiendo con nuestra lealtad a otro rey. Entonces, en el momento mismo que nosotros decimos, yo soy de Cristo, aquel que piensa que somos de Él dice, ¿cómo que ahora eres de Cristo? Yo pensé todo el tiempo que eras mío. Entonces Nehemías se encuentra inmediatamente con tener que darle al rey una explicación acerca de lo que ahora es importante para él. Y yo sé, rey, que tú me has dado este trabajo, y yo sé que me has permitido como uno de los exiliados permanecer aquí, y yo sé que has tenido gracia conmigo, pero mira, Dios me ha llamado a algo diferente. Dios me ha llamado a algo distinto. Y lo mismo que sucede en la corte del rey, sucede también en otros lugares. ¿Quién te crees tú ahora viniendo aquí para hablarnos acerca de Dios? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando por primera vez entregaron su vida al Señor, regresaron corriendo con sus familiares y les hablaron de la esperanza de Cristo y le dijeron, ¿tú? Pero si hace 2 meses atrás ahí andabas todavía en el party. ¿Cómo es que ahora nos quieres hablar acerca de Jesucristo? Siempre hay esta oposición de parte de aquellos que han pensado que nuestras vidas fueron de cierta manera y que no es posible que Dios de repente haya cambiado. ¿Y sabe qué ocurre muchas veces con eso? Este conflicto tan grande de la vida cristiana y tan importante en la cultura en que nosotros vivimos hoy. Que la cultura en que nosotros vivimos hoy dice, es mejor quedarse calladito para no meterse en problemas. Eso obedece a un problema mucho más grande en la manera como la sociedad norteamericana percibe lo que significa seguir a Cristo. Hay una vida privada y en la vida privada está la familia, en la vida privada está la religión, en la vida privada están las cosas que no pertenecen a la esfera de lo público. Y luego tenemos una vida pública por acá, y la vida privada no debe tocar la vida pública. Y la vida pública no tiene negocios en la vida privada. Entonces creemos muchas veces, o nos encontramos con este conflicto en la vida cristiana, donde pensamos que permanecer callados acerca de nuestra fe es lo mejor que podemos hacer para no meternos en problemas. ¿Cuántos nos hemos retenido el impulso del Espíritu Santo para hablar con un amigo del trabajo o para hablar con un familiar porque decimos, pero si se ofende? ¿Y qué tal si su religión no le permite escuchar de estas cosas? Y racionalizamos en muchas ocasiones, el impulso del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Cuando la iglesia comenzó en el primer siglo, vivía en un mundo de pluralidad religiosa muy parecida al que nosotros vivimos. Los romanos decían, copiándole a los griegos, los romanos decían, por ejemplo, cualquiera puede practicar su religión, mientras que no se contradigan, se peleen unos con otros. Todas las naciones del imperio pueden practicar su religión, pero todas tienen que practicar la religión del emperador. O sea, todos practican la religión que quieren, pero todos van a darle adoración al emperador. Esa era la regla, ¿verdad? Entonces usted podía ser un fiel devoto de cualquiera de los miles de dioses que existían, pero también tenía que darle su lealtad al emperador. Y los cristianos, cuando vinieron en la escena, ellos dijeron, solamente serviremos a nuestro Dios, solamente Jesús es Señor, no el César. Y estuvieron dispuestos en medio de una sociedad con una pluralidad religiosa increíble a decirle a todo el mundo que su lealtad era ahora con otras personas. Y yo estoy por completo, y ustedes me conocen, estoy por completo convencido de que salir a gritar al parque a la gente que se van a ir al infierno no es la manera de evangelizar. Ustedes saben que para mí la última opción es ir a tocar puertas a la casa y decirles, si te mueres esta noche, ¿a dónde vas a ir?
No estoy diciendo que es malo, nomás estoy diciendo que ese modelo de evangelización donde no hay una inversión de nuestra parte en la vida de las personas, se me hace que es un modelo muy pobre. Yo pienso que el evangelismo verdadero tiene que ver con el ejemplo de Cristo. Cristo no nos gritó desde el cielo, abrió una ventanita y dijo: ¡Hey, arrepiéntanse de sus pecados! No. El Señor Jesucristo vino, literalmente dice la Escritura, y puso su tienda en medio de nosotros, unió el cielo con la tierra en sí mismo y se encarnó en una humanidad, en un tiempo, en una historia, en un tiempo, y Él se convirtió en el Evangelio para otros. Entonces, la manera en que nosotros compartimos también el Evangelio tiene que ver precisamente con encarnarnos en eso. Entonces, lo que no estoy diciendo es que salgan a la calle a gritarle a la gente que se van a ir al infierno. Lo que estoy diciendo es que nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras palabras deben ser una declaración de quién y en dónde está nuestra lealtad. Y en el momento que esto suceda, vamos a experimentar esta contradicción con el mundo que nos rodea. Y yo los animo a ustedes, y en esto me animo a mí mismo a pensar precisamente en esto. Si no hay contradicciones en nuestra vida cristiana, es porque tal vez estamos demasiado tiempo en la corte del rey. Estamos demasiado tiempo sirviendo a aquel que es nuestro dueño terrenal y no nos damos la oportunidad para participar de la obra de Dios. Siguiente, dice la siguiente parte del pasaje. Dice que inmediatamente después de que el rey había dado las cartas y habían salido, si ustedes se dan cuenta en el versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanballat Ononita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguien para procurar el bien de los de Israel. Y más adelante van a darse cuenta otra vez al final del capítulo 2, que vuelve a decir una vez más que estos dos personajes se convirtieron en los adversarios de Nehemías. Entonces, el primer adversario que Nehemías tiene, obviamente vimos en el capítulo 1, para continuar el llamado y la vocación de Dios en su vida, es el mismo. O sea, en algún momento él dice: Dios me está llamando a moverme en esta dirección. Y decíamos hace un par de semanas, cada uno de nosotros llega un momento en nuestras vidas cuando tenemos que decidir si continuamos en pasividad espiritual o si nos arriesgamos a continuar en los caminos del Señor. Si nos quedamos pasivos en la corte del rey o si nos atrevemos a decir dónde está nuestra lealtad. Y el segundo adversario que Nehemías se enfrenta es el rey mismo. Dice: el Señor tuvo gracia sobre mí, el Señor me dio gracia para con el rey y el rey me concedió lo que yo quería. Siguiente, se enfrenta con estos dos adversarios que están empeñados en hacer que la obra de Nehemías fracase. La siguiente parte del capítulo, si ustedes siguen leyendo más adelante, es que dice que él llega a Jerusalén y reúne a algunos cuantos de las personas que vivían ahí y les entrega su plan para reconstruir las murallas. Y quiero que piensen en lo difícil que es algo como esto. O sea, en reclutar a un grupo de personas que están por años y años y años en la completa destrucción, y ahora de repente alguien viene de cualquier lado y dice: es tiempo de reconstruir. Y esa es una visión clara de la invitación que Dios nos hace a nosotros cuando nos invita a caminar con Él. Porque de repente nosotros nos encontramos frente a personas en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras familias, que han vivido una vida de oscuridad espiritual. Que en ese sentido son personas que han vivido en las ruinas de la ciudad, que han vivido sin la presencia de Dios en sus vidas, que han vivido con las murallas destruidas, que han vivido en la desolación y en el exilio sin Dios y sin la esperanza de Cristo. Y de repente nosotros nos encontramos en medio de un mundo así. Y es nuestro privilegio, pero también nuestro desafío el compartir con estas personas la clara visión que Dios tiene para sus vidas. Y esa aquí es la parte donde me parece que es muy importante que consideremos, porque todos nosotros necesitamos tener una clara visión de la vida cristiana.
Porque la fuerza de voluntad y el compromiso que podamos desarrollar, por tan buenos que sean, van a fallar si nuestras vidas no tienen una visión clara de la vida cristiana. En el momento que nos decidimos a correr la carrera, nos encontramos con un rey hay que darle explicaciones, con unos enemigos que nos atacan, con personas que nos piden que les mostremos el camino, o por lo menos que les digamos qué hacer. Pero sobre todas las cosas, lo que vemos en este pasaje del capítulo 2 es que cada vez que nosotros demos un paso hacia adelante, nos vamos a encontrar con un Dios que está dispuesto a empujarnos un poco más. Y esta es la belleza de la vida cristiana. Esta es la belleza de la vida en el Espíritu Santo. Que nosotros pensamos que es nuestra determinación la que nos mueve hacia adelante, ¿no? Parte de ello tiene que ver con nuestra determinación. Pero cada vez que nosotros damos un paso en la dirección correcta, el Espíritu Santo nos empuja para que demos el siguiente. Y yo he dicho en muchas ocasiones, y se lo he dicho a todo tipo de personas, he dicho, si alguien piensa que la vida cristiana es una vida aburrida, no sabe realmente lo que es la vida cristiana. De verdad. Si usted ha dicho, no, es que eso de ser cristiano es bastante aburrido, de verdad usted no ha conocido el poder del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos lleva a lugares donde no habíamos esperado estar jamás, con personas con las que nunca creímos que íbamos a hablar, en situaciones que no creíamos que íbamos a poder enfrentar. Y de repente, como vemos en este pasaje en la vida de Nehemías, una y otra vez Nehemías dice, pero la gracia y la mano del Señor fueron conmigo. La misma mano que protege es la mano que empuja. La misma mano que salva es la mano que remueve. Y una visión clara de la vida cristiana, donde nos damos cuenta que nuestras vidas únicamente tienen sentido cuando las situamos en la historia misma de Dios. Nuestras vidas únicamente tienen sentido cuando están situadas en la historia misma de Dios, es decir, en el drama de Dios, como lo llamaba Juan Calvino, en el teatro de Dios en la creación. O sea, esto que es el teatro de Dios, donde Él es el actor principal y el director y el guionista y el que va a recibir todos los aplausos, pero que nos invita a cada uno de nosotros a participar en esa obra de teatro llamada la creación. Fuera de ese lugar, nuestras vidas tienen muy poco o tal vez nada de significado. El significado es únicamente las cosas en las que logramos adquirir algo de felicidad o que nos dan algo de placer temporal. ¿Cuál es la visión de la vida cristiana para Nehemías? Bueno, la visión de Dios para Nehemías, muy clara, ¿se dan cuenta? Desde el principio, y quizá los 3-4 meses que Nehemías pasó antes de hablar con el rey, quizás estuvo meditando qué es lo que Dios quiere de mí. Y finalmente se dio cuenta y dijo, lo que Dios desea de mí es que reconstruya por Él y con Él las murallas de Jerusalén. Y en cada ocasión donde su determinación no lo pudo ayudar a avanzar más, dice, la mano del Señor fue sobre mí, estuvo conmigo. Esta es una realización de la gracia divina en nuestras vidas. Una realización de que lo único que nos transforma y lo único que nos mueve hacia adelante y lo único que nos ayuda a continuar es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Nehemías va a descubrir esto en cada ocasión. Obviamente él no lo llama, creo que en alguna ocasión sí dice la gracia de Dios, pero en general está hablando de la mano de Dios. Y la mano de Dios es la gracia de Dios. Es decir, que cuando nuestra determinación no alcanza, la gracia de Dios alcanza. Cuando nuestras fuerzas no alcanzan, la gracia de Dios alcanza. Cuando nuestro conocimiento no alcanza, la gracia de Dios alcanza. Cuando nuestras ganas no alcanzan, la gracia de Dios nos alcanza. Pero es necesario también que esta gracia nos empuje hacia adelante, que esta gracia nos mueva en la dirección correcta. Y en el momento que esto ocurra, como he venido diciendo, vamos a enfrentar desafíos. Vamos a enfrentar dificultades. Y yo encuentro en muchos momentos, en muchas ocasiones, yo encuentro que si algo persuade a las personas a no seguir a Cristo, es la idea de sentirse incómodos. Es la idea de enfrentar
retos y dificultades. ¿Saben por qué? Porque en un sentido muy grande, muchos de nosotros todavía creemos en una versión tal vez light, pero una versión del evangelio de la prosperidad, donde si nos portamos bien y si hacemos las cosas correctas y si seguimos a Cristo, las cosas van a salir bien en nuestra vida, no importa qué. Y nos asusta considerar que la visión de la vida cristiana tiene al centro mismo de esta vida el sufrimiento por Cristo. No que el sufrimiento nos hace mejores, pero es una característica, o quizá la característica más importante de la vida cristiana, porque es la característica más importante del Mesías. El Mesías es nuestro Rey sufriente, es el Dios encarnado que sufre en la tierra. Y nosotros los que le seguimos encontramos este mismo tipo de desafíos en nuestra vida. Ustedes se dan cuenta al final del pasaje de Nehemías, y ya con eso termino. Que por cierto, Nehemías va a edificar. ¿Saben en cuánto tiempo va a edificar la muralla Nehemías? Lo vamos a ver mientras leamos el libro. 52 días. 52 días le va a tomar a Nehemías reedificar los muros de Jerusalén. La ciudad tiene más de 100 años con los muros caídos y nadie ha podido restaurarla. Esta es una visión de nuestra vida espiritual. Todo lo que ha estado caído en nuestras vidas, todo lo que ha estado desbaratado en nuestras vidas, pudieron haber pasado mucho tiempo sin que estas cosas se levantaran. Pero una vez que comenzamos a correr con el viento a nuestro favor, empezamos a sentir la ligereza de Dios en nuestras vidas. ¿A qué los estoy animando hoy? ¿A qué nos estamos animando hoy? Versículo 20. Y en respuesta les dije a sus adversarios, a los que lo acusaban de rebelarse contra el rey, a los que lo acusaban de que él no tenía ni siquiera por qué estar ahí, les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos. Cuando Nehemías habla del Dios de los cielos, está pensando en este Dios, no como el que nosotros pensamos a veces. Les decía hace 2 semanas, en este Dios que es como una versión grandototota de nosotros y con más poder. Está hablando de un ser completamente único que no cabe en la categoría de los únicos. Dios tiene una categoría de único que es solamente para Él. Dios tiene una categoría de poderoso que solamente Él la puede llenar. Cuando nosotros pensamos en poderoso, pensamos en algo muy grande y muy fuerte. Esa no es la categoría de Dios. La categoría de Dios de todopoderoso es una categoría única para Él. Solamente Él es poderoso, solamente Él es fuerte, solamente Él es bueno, solamente Él es santo. Pero incluso Él se involucra con nosotros. Y dice: el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos, fíjense ahora, nos levantaremos. Aquí está la visión de Nehemías para lo que Dios le ha dado. Y la visión del Señor para su iglesia también. Individualmente, pero también como una comunidad. Dice: sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ustedes, les decía a sus adversarios, no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué hermosa visión de la vida cristiana, ¿no? Donde estamos constantemente siendo desafiados por el Señor a levantarnos y a edificar. A levantarnos y a edificar.